Hola niños, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de esta semana. Nosotros hasta la semana anterior estuvimos viendo ya los componentes de la geósfera, ya de nuestro planeta, sus capas, y ustedes estuvieron realizando entonces este trabajo donde les quedaba a modo de resumen las características principales de cada una de estas capas de la Tierra, de la corteza, del manto y del núcleo. Ahora entonces vamos a abrir nuestro libro en la página 172, donde vamos a encontrar también parte de la información de estas capas. Veamos de qué se trata. Dice así, descripción de las capas de la geósfera. A continuación te invitamos a conocer las principales características de las distintas capas que conforman la geósfera. Aparece acá entonces en una primera instancia lo que es la corteza y dice que es la capa más externa de la geósfera y se encuentra en estado sólido. Su espesor varía entre los 5 y los 70 kilómetros, siendo la capa más delgada de la geósfera, y si bien la corteza es una sola, hace la distinción entre la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es aquella que se encuentra por sobre los océanos y está compuesta principalmente por granito. La corteza oceánica es aquella ubicada bajo los océanos y formada principalmente por roca volcánica, basalto y por sedimentos. Entonces acá nos muestra esta imagen donde nos destaca la parte de la corteza y vemos entonces que tenemos dos tipos de corteza. La continental, que sería ya donde estamos pisando nosotros estamos en la corteza continental, y la corteza oceánica vendría siendo lo que vamos a encontrar en la parte de los océanos, ¿ya? Esa roca que vamos a encontrar en los océanos. Luego en la parte más abajo aparece lo que es el manto, y aquí nos marca este manto de color rojo y de color naranja. Entonces nos dice que el manto es una capa sólida, sin embargo tiene un comportamiento más bien a veces plástico, similar al de un fluido, ¿ya? Entonces semilíquido. El manto se divide en manto superior y manto inferior. El manto superior se extiende hasta los 670 kilómetros de profundidad y el manto inferior hasta los 2.900 kilómetros. Y ahí entonces lo que estamos viendo acá. Luego nos habla del núcleo. Y aquí también encontramos que hay dos colores en esta parte del núcleo. Vamos a ver por qué. Nos dice que el núcleo es la capa más interna del planeta y se divide en núcleo interno y externo. ¿Ya? Entonces, este color amarillo más fuerte vendría siendo el núcleo externo y este color amarillo más claro vendría siendo entonces el interno. El núcleo externo, formado mayoritariamente por hierro y níquel, en estado sólido, líquido, alcanza una profundidad de 5.000 kilómetros. El núcleo interno se encuentra en estado sólido y está compuesto principalmente por hierro, alcanzando una profundidad aproximada de 6.378 kilómetros. Esto es lo que vamos a encontrar acá. Obviamente esta información, la idea es que ustedes la tengan mucho más complementada gracias al trabajo que realizaron. Ahí pudieron haber encontrado información que puede ser mucho más precisa y más valiosa en cada uno de estos casos. Pasemos ahora a la página 173. Nos dice cómo varía la temperatura y la densidad de la geósfera a medida que nos vamos internando en ella. ¿Qué va pasando a medida que vamos bajando hacia el centro de la Tierra? Veamos. La temperatura media de la superficie de la Tierra es aproximadamente 15 grados Celsius. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar a nuestro alrededor. Sin embargo, si nos internamos en el interior de la Tierra, la temperatura se incrementa en forma progresiva, o sea, va aumentando esta temperatura, alcanzando su valor máximo en el núcleo del planeta, donde se cree que es cercana a los 6.500 grados Celsius. Hay algunas investigaciones que dicen 5.500, 5.000, bueno, vamos a ir redondeando este número. Y acá en el libro nos presenta que son alrededor de 6.500 grados Celsius. Al igual que la temperatura, la densidad de los componentes que forman la geósfera aumenta con la profundidad. Se piensa que en el núcleo terrestre tendría una densidad cercana a los 11.000 kilómetros, ¿ya? Y eso entonces es lo que va pasando acá a medida que nos vamos centrando entonces en nuestro planeta, al interior de nuestro planeta. Y acá nos aparece una pico que nos invita a completar esta tabla con la información pedida. La corteza, ¿hasta qué profundidad se
entiende cómo es su estado y cuáles son sus componentes. Nos preguntan también por el manto superior, inferior, núcleo externo y núcleo interno. Los invito entonces a pausar un segundo, ya unos minutitos, este video, y que ustedes entonces puedan completar este recuadro. Una vez que ya lo completen, entonces sigan dando play y verán entonces la revisión. Ahora entonces vamos a revisar estas partes y tenemos lo siguiente. ¿Hasta qué profundidad se extendía la corteza? Según la información que presentaba el libro, era hasta los 70 kilómetros, ¿ya? ¿Cuál es su estado? Se encuentra en estado sólido. ¿Y cuáles son sus componentes? Granito y roca volcánica y sedimentos, ¿ya? Eso lo nombraba incluso en la página anterior. En el manto superior tenemos que alcanzar los 670 kilómetros, también está en estado sólido y está compuesto por roca y minerales. Lo mismo en el manto inferior, también tiene rocas y minerales, también podríamos decir que está en estado sólido. Si alguno de ustedes puso que se siente como algo plástico que nombraba en la parte anterior, también ustedes lo pueden dejar así, ¿ya? Y en el manto inferior encontramos que su profundidad entonces es de 2.900 kilómetros. En el caso del núcleo, el núcleo externo tenía 5.000 entonces kilómetros de profundidad, estaba en estado líquido y encontrábamos el hierro y el níquel. En cambio, en el núcleo interno llegaba entonces hasta los 6.378 kilómetros, estaba en estado sólido, ¿ya? Y íbamos a encontrar principalmente el hierro. Eso era entonces de acuerdo a la información que se nos entregaba en la página anterior. Ahora, ¿qué podemos completar acá en este Organizo Mis Ideas? La geósfera, su estructura, se estructura entonces en capas y encontramos la corteza, el manto y el núcleo. En el manto nosotros vamos a encontrar que se va a dividir en superior e inferior y en el núcleo lo vamos a dividir entre externo e interno, ¿ya? Y lo importante es que ustedes sepan que estas son las tres capas principales que van a componer a nuestro planeta, y hay que cada una va a tener sus características, va a tener componentes específicos, vamos a encontrar que puede estar en estado sólido o líquido y que se va a extender bastante en su profundidad. ¿Ya? Eso es lo importante que ustedes tienen que saber hasta acá. Vamos a dejar la información solamente hasta aquí, ¿ya? Y aprovecho de tomarme unos minutos para poder despedirme de todos ustedes, decirles que fue un gusto haber trabajado este año, aunque haya sido de esta manera en la virtualidad, pero ha sido siempre un gusto estar compartiendo con ustedes, con estos dos cuartos, ¿ya? Así que les mando un beso, un abrazo enorme, espero verlos el próximo año y que disfruten mucho sus vacaciones, aunque sea en el estado que estamos en esta pandemia, pero que lo puedan disfrutar, que puedan descansar y que obviamente lleguen con energías muy renovadas el próximo año. Que estén muy bien y les envío un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos.